Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que nos estés viendo. Estamos por empezar la cuarta lección, la que se refiere a ley, escritos y profetas, de la serie Quiero entender mi Biblia. Y nosotros en este momento hemos de comenzar. Gracias por estar con nosotros. Permítenos acompañarte en este descubrimiento de Quiero entender mi Biblia. Bien, comenzamos. La primera consideración que vamos a tener en este momento es que la Biblia es literatura. La Biblia es un libro escrito por personas reales, pero inspiradas completamente por Dios. En la actualidad nadie posee este tipo de infalibilidad, precisión e inerrancia. La Biblia es un libro escrito por personas reales, pero inspirada completamente por Dios. En la actualidad nadie posee esta forma. ¿Qué significa infalibilidad? Que no falla. Precisión sí lo podemos entender, que es muy exacto. E inerrancia. La inerrancia significa que no existe errores en la Biblia. Vamos a la siguiente lámina. La Biblia también es historia. Toda la Biblia son hechos de la vida real. La Biblia es una sola historia unificada. El reto para nosotros, debido a la distancia cultural, histórica, lingüística y geográfica, es esforzarnos para entender a Dios correctamente. No significa que Dios no nos esté hablando a nosotros. Significa que Dios habló en un momento con personas con una cultura diferente a la nuestra. Es por eso que nosotros necesitamos conocer ese contexto histórico, geográfico, filológico, para que podamos entender la Biblia. Mira, vamos a ver que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Cada libro tiene 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Fue compuesto con un lenguaje, una forma y una estructura específicos. Estas características permiten que se clasifiquen en géneros literarios. Si tú ya estuviste en la secundaria, ahí te enseñaron algunos géneros literarios que nosotros hemos de ver ahorita. Hay algunos que son generales a toda la literatura y algunos muy específicos de la Biblia. Mira, si escribes una nota de amor a alguien y esta persona la lee como si fuera un listado de supermercado, no tendría sentido. A veces nos acercamos a la Biblia así, desconociendo su género literario y no logramos comprenderla. Pensamos que está hablando de espíritu y está hablando de historia. Entonces nosotros tenemos que identificar, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder comprender la Biblia es identificar claramente a qué género literario tiene. Bueno, te voy a decir algunos de los géneros literarios que están en la Biblia. Es literatura profética. Esto no lo vas a encontrar en otra parte que no sea en la Biblia. Hay cánticos, como el cántico de amor, que es el cantar de los cantares, como el cántico de la sabiduría, que es Eclesiastés y Proverbios. Una que es también completamente privativa de la Biblia, que es apocalíptica, que habla acerca de las finales cosas. Las cartas, la forma epistolar. Mucho del Nuevo Testamento está escrito en formato de cartas. Los evangelios, que son simplemente biografías acerca de Jesucristo desde el punto de vista de 4 hombres distintos, pero que vivieron o investigaron las mismas cosas. También existe lo que se conoce como literatura sapiencial, que principalmente son instrucciones, son anécdotas, son refranes, para que la gente sencilla como nosotros podamos entender cosas complicadas como las que Dios quiere enseñarnos. Y desde luego la narrativa, como el cuento y como la novela. Desde luego la Biblia no es una novela y desde luego que la Biblia no son cuentos, pero tienen estos géneros que tú has estudiado en tus clases de español, de literatura, y podemos identificar de una manera muy clara en la Biblia. Bien, al analizar los géneros literarios, aprendemos que cada uno se interpreta de acuerdo con sus características. No vamos a interpretar de la misma forma la apocalíptica que los evangelios, porque tratan de dos cosas completamente diferentes. Vamos a ver algún ejemplo. Una historia es descriptiva de lo que estaba ocurriendo y no necesariamente Dios aprobando o desaprobando estos hechos. Por ende, no son instrucciones, ¿sí?
A veces, por ejemplo, se habla acerca de pecados de algún personaje que no nos está recomendando que hagamos las mismas cosas. Otro ejemplo son los mandatos. Para entender un mandato es necesario distinguir el contexto o grupo a quien se dirige y el propósito para el que fue dado. Fue ceremonial, civil o moral. Y también ubicarlo en la historia. No es lo mismo cuando Dios habló al pueblo judío que cuando Dios habló a la iglesia. Son cosas diferentes, tiempos diferentes, circunstancias distintas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder interpretar correctamente el texto bíblico. Si nosotros no hacemos esto, nos vamos a equivocar. Bien, las profecías. ¿Cómo se interpretan las profecías? ¿Su cumplimiento es histórico o espiritual? ¿Su cumplimiento es en la historia del pueblo o en la vida de la persona específica? Siempre hay una característica principal de la profecía. En la profecía bíblica se cumple. Se cumple, hay veces que lo vemos en la misma Biblia, hay veces que lo vemos en otros libros de la Biblia, hay veces que nosotros lo vemos en la historia, en los periódicos. Esto es algo que nosotros necesitamos saber. Los principios de sabiduría de Proverbios, por ejemplo. Este género, el sapiencial, busca que el lector aprenda a pensar sabiamente y no fueron dados como promesas a los lectores. Cristo es el único que vivió una vida perfectamente sabia y es la sabiduría encarnada. Y nosotros vamos a identificar este tipo de cosas. Vamos a la siguiente. La poesía bíblica. Esta tiene una característica muy especial. Se presenta con lenguaje figurado y se destaca el uso de paralelismos. Estos últimos implican una coherencia de pensamiento entre la primera idea y la segunda. Déjame hacerte una precisión mejor. La poesía bíblica no rima como en el español, sino que tiene una idea de... No es por la terminación de las palabras, sino la repetición de las ideas. Su rima es en este sentido. Se repite se dice una idea y se repite de otra forma distinta la misma idea. Y en eso consiste la poética hebrea bíblica. Y en esto nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Bien, vamos a ver un ejemplo. Voy a leer para ti Jueces 19, 22 al 24. Dice aquí: Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Bueno, esto es un ejemplo. Esto está en la Biblia y no vamos a esconderla ni vamos a decir que esto no pasó. En esta historia, una descripción de los actos de sus protagonistas o una instrucción de cómo debemos actuar en un caso similar. Pues desde luego que es lo que pasó. No es una instrucción para que nosotros hagamos lo mismo. Desde luego que no. Esto es simplemente decir lo que pasó. Bien, te voy a poner otro ejemplo que está en Levítico 15, 19 al 20. Dice: Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Analiza el contexto y el propósito de cada mandato. Estos mandatos, ¿qué propósito tenían? Muy simple. No había sanidad pública en el pueblo de Israel. Ellos venían de ser esclavos y ellos no se habían preocupado jamás, en ningún momento, por la sanidad de todos en conjunto. Eso se lo dejaban a los egipcios. Así que este simple instrucción de cómo ser limpios, de higiene íntima, era simple y sencillamente para que no anduviesen, no se contaminasen, no se enfermasen las mujeres con estas instrucciones. Esto es muy simple y muy sencillo. No tiene otro propósito, no tiene un propósito espiritual, no tiene un propósito de promesa. Es simplemente algo que se les está enseñando
para que las mujeres puedan tener una vida mejor, una vida más sana. Y después de esto, vamos a la siguiente. Aquí hay 4 ejemplos que nosotros vamos a usar. Mira, lee los siguientes pasajes e identifica si estas profecías se cumplieron en la historia del pueblo o en la vida de una persona específica, y si su cumplimiento es espiritual o se ha cumplido de forma parcial. El primero de estos ejemplos se encuentra en Isaías 53 y del 1 al 12, que dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, todos los comentarios, todas las personas que han interpretado antes este capítulo, dicen claramente, o por lo menos la inmensa mayoría, que esto se refiere al Mesías, a Jesucristo. Esta profecía, que fue dada por Isaías casi 600 años antes de que Jesucristo estuviera vivo en la tierra, se cumplió muy precisamente, muy exactamente en la vida de Jesucristo. Esto quiere decir que se cumplió en una persona específica, en un tiempo específico, para que nosotros podamos entender esto de esta manera. Ahora, nos dan otro ejemplo aquí en Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta es una promesa, una profecía justamente de que se cumplió en Daniel, que 70 años estuvieron cautivos los judíos allí en Babilonia y fueron libertados. Entonces, esta profecía es para todo un pueblo. El siguiente ejemplo que tenemos aquí es Daniel 12:1, que dice: el tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que esté de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro. Esto ya es una profecía en el futuro. Las dos primeras ya pasaron, pero este de Daniel 12:1 todavía no vemos que se cumpla. Y otra más, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos habla claramente, es una profecía acerca de dónde iba a nacer Jesucristo. Y nosotros vemos en los evangelios que justamente fue allí, en Belén de Judea, en Belén Efrata. Bueno, estos son unos ejemplos para que nosotros podamos entender la Biblia. Déjame decirte que vamos a dejar hasta aquí la lección. Por favor, estas enseñanzas, estos cursos, estas sesiones, por favor, compártelas. Velos en las redes sociales en las que las estamos subiendo, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Te pedimos, por favor, que las compartas, que te suscribas y que también te pongas las notificaciones para que puedan llegar cuando estemos subiendo. Estamos subiendo 2 videos por semana y por favor síguenos. Esto nos ayuda a nosotros, al canal, y a difundir la palabra de Dios de una manera más simple, más sencilla, para que todo el mundo pueda entender y comprender su Biblia.